Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, Hola, profe, sí, se escucha. Hola, profe, sí. Hola, buenos días. Hola, Milagros. Hola, Lucila. Lourdes, buenos días a todos. ¿Están viendo lo que yo presenté para yo empezar? Sí, profe. Bueno, por fin la pego. Vamos a esperar ahora a las 10. Estaba abriendo, que quería abrir el aula virtual, así cuando llegue la hora del practiquito lo abro. Estaba en eso. Cérrame la puerta, por favor, Horacio. Ahí voy yo. Gracias. Hoy una mañana hermosa, pero fría, pero linda. Un minuto y empiezo a las 10 en punto. Quiero dejar abierta ya el aula virtual, así cuando llegue el momento los activo, a los prácticos. Ahí está. Bueno. Bueno, ahí son las 10. Vamos a empezar así. Después a las 10:40 empiezan ustedes con su practiquito. Son 20 preguntitas, múltiples opciones. Y apenas ustedes terminan van a tener el resultado. No se olviden que ustedes aprueban con un 5, o sea que ese 5 equivale a 4 y así sucesivamente. ¿En qué tiempo las 20 preguntas? 20 minutos, es un minuto por pregunta. Puse hasta de más de tiempo. Tendría que haberle puesto unos 15, que con 15 andaba. Pero bueno, vamos a ver el primero y después de eso ya pongo el tiempo real. El primero se lo dejé en 20 minutos, teóricamente tiene que ser menos. Bueno, voy a continuar con lo que veníamos a hablar. ¿Me escuchan bien? Voy a venir más acá. Bueno, en la clase anterior habíamos hablado de cómo se formaban los elementos figurados de la sangre a través del proceso de la hematopoiesis, y después hablamos de una de sus principales células, que son los glóbulos rojos. Habíamos hablado de su función, su característica, composición, si aumentan o no fisiológicamente. Pero también dentro de este glóbulo blanco, este glóbulo rojo, disculpen, en su membrana se van a encontrar antígenos, que al encontrarse antígenos en esta membrana, el glóbulo rojo, a nivel del plasma se van a crear anticuerpos. Esto permitió
determinar los distintos grupos sanguíneos. Un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo a las características presentes o no en la superficie del glóbulo rojo y en el suero sanguíneo. Las dos clasificaciones más importantes para describir estos glóbulos sanguíneos son los antígenos, que van a determinar el grupo o sistema AB0 y el factor RH. O sea que la presencia de antígenos en la membrana de este glóbulo rojo va a permitir determinar los distintos sistemas sanguíneos, o sea, los grupos sanguíneos y su factor. Fue descubierto estos grupos sanguíneos en el año 1900 por un médico austríaco y que observó que al mezclar sangre de dos personas, descubría que en algunas ocasiones estos glóbulos rojos se aglutinaban, o sea, se agrupaban, formando grumos. Así que determinó que existían tres tipos de antígenos: el antígeno A, el antígeno B y el antígeno 0, o sea que carece de antígeno. ¿Y qué observó? Que al crearse antígenos, había anticuerpos en el plasma que reaccionaban con estos antígenos y se les llamó a estos anticuerpos aglutininas. Y estas aglutininas son los anticuerpos anti-A o alfa y los anticuerpos anti-B o beta. También tienen que saber que en los glóbulos rojos, además de estos antígenos, hay un montón de otros más antígenos que no cumplen una función tan importante como estos, pero que son de importancia. Así que así se demostró o se permitió determinar distintos grupos sanguíneos. Tenemos el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B, el grupo sanguíneo AB y el grupo sanguíneo 0. Esta es la característica que tienen este grupo al encontrarse un determinado antígeno. Por ejemplo, el grupo sanguíneo A, ¿qué va a tener? Un anticuerpo en el plasma que es anti-B o anti-beta. Pero ¿qué va a tener en la membrana de este glóbulo rojo? El antígeno A o el antígeno alfa. O sea que tengo el grupo sanguíneo A. El grupo sanguíneo A tiene en la membrana de este glóbulo rojo el antígeno A o alfa y va a tener en el plasma, en el suero, un anticuerpo anti-beta o anti-B. El grupo sanguíneo B va a tener en la membrana de este glóbulo rojo el antígeno B o beta. Pero en el plasma vamos a tener el anticuerpo anti-A. Esta presencia de este antígeno y este anticuerpo determina el grupo sanguíneo B. El grupo sanguíneo AB tiene antígenos A y antígenos B en la membrana de este glóbulo rojo, pero va a carecer de anticuerpos, o sea que no hay anticuerpos, ni anti-A ni anti-B. Y el grupo sanguíneo 0 carece de anticuerpos en la membrana del glóbulo rojo, pero sí tiene en el plasma anticuerpos anti-A y anti-B. Y de esa forma se determina el grupo sanguíneo 0. ¿Lo entendieron? ¿Profe? Sí, profe. Sí. Bien. Me queda una duda. ¿Las aglutininas son anticuerpos?
¿Y ¿sí? sería B y A eso? Anti-B y anti-B, que Ah, pueden bien. estar presentes o pueden estar ausentes, que van a determinar los distintos grupos sanguíneos. Bien, gracias. Decimos que el grupo sanguíneo, vamos a ver este que me gusta más, 0, es dador universal. Le va a dar sangre al grupo AB, al grupo B y al grupo A. A todos, por eso es dador universal. ¿Por qué es dador universal? Porque tiene los anticuerpos anti-A y anti-B y carece de antígenos. Por eso es dador, pero va a recibir solamente sangre del grupo sanguíneo 0. O sea, que como es dador universal, él puede recibir solamente del grupo sanguíneo 0. ¿Por qué? Porque carezco de antígenos en la membrana. El grupo sanguíneo, alguien tiene el micrófono abierto. El grupo sanguíneo AB recibe el nombre de dador universal. Recibidor universal, disculpe. Recibidor universal. ¿Por qué? Recibe del grupo 0, recibe del grupo B, recibe del grupo A y recibe del grupo AB. Recibe de todos, pero da nada más que sangre al grupo AB. ¿Esto a qué se debe? A que carece de anticuerpos, pero tiene en su membrana de estos glóbulos rojos tanto antígenos anti-A y anti-B. O sea que recibe de todos, por eso es recibidor universal, pero puede dar sangre nada más que al grupo sanguíneo AB. Estos, acá es lo que yo les dije, el grupo sanguíneo 0 es compatible con todos los demás grupos, por esto es donante universal, y va a recibir solamente sangre del grupo 0. Y el grupo AB va a recibir sangre de todos los otros grupos, o sea que es receptor universal, y da sangre nada más que al grupo AB. La mayoría de la población es grupo sanguíneo A y 0, y vamos a ver que también tenemos que saber otro tipo de componentes, que es el factor. En 1940 se descubrió que también existían en la membrana de este glóbulo rojo otros antígenos. Y esos otros antígenos se los denominó factor Rauser. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque se lo descubrió en los glóbulos rojos de disculpen, en el glóbulo rojo de unos monos que son los monos Rauser. Por eso recibe el nombre de factor Rauser, que la sigla es RH. ¿Qué se descubrió? Que había en la membrana de estos glóbulos rojos otros antígenos. ¿Cuáles eran estos antígenos? El antígeno D. Si está presente el antígeno D, ¿qué digo? Que esta persona es RH positivo. Cuando tengo antígeno D en la membrana, digo que es RH positivo. Y en el plasma no voy a tener ningún anticuerpo. Y digo que un individuo es RH negativo cuando hay ausencia del antígeno D en la membrana del glóbulo rojo, pero sí tengo presente anticuerpos. O sea, que además de tener el grupo sanguíneo A, B y 0,
tengo que saber si ese grupo sanguíneo es RH positivo o RH negativo. Digo que es RH positivo cuando tengo el antígeno D o Roussel en la membrana del glóbulo rojo. Y digo que es RH negativo cuando hay ausencia de este antígeno en la membrana del glóbulo rojo y tengo anticuerpos a nivel del plasma. Esto es sumamente importante saber el factor por la histocompatibilidad sanguínea. Histocompatibilidad sanguínea. El 90% de la población es RH positiva. ¿Alguna pregunta? Profe, o sea que en el factor RH positivo no hay anticuerpos en el plasma, ¿o sí? No, no tenés anticuerpo en el plasma y tengo un antígeno que es el antígeno D en la membrana del glóbulo rojo. Eso determina el factor RH positivo o negativo. Pero existe una enfermedad que era la eritroblastosis fetal, también conocida como enfermedad hemolítica del recién nacido. Es producida por las diferencias de antígenos de los grupos sanguíneos entre la madre y el hijo. Los glóbulos rojos del hijo son reconocidos como extraños por las madres y esta madre va a producir anticuerpos ante estas células de su hijo. ¿Pero en qué circunstancias ocurre esto? Esto ocurre cuando tengo una mamá que es RH negativa y ha engendrado un hijo que es RH positivo. Generalmente, cuando se produce el primer embarazo, un alto porcentaje se suele perder, y si se llega al parto, al producirse el momento del trabajo de parto, ¿qué ocurre? Se abren los vasos sanguíneos y pasa sangre de ese bebé a la mamá. Esa mamá, ¿qué va a hacer? Va a reconocer a esta sangre como extraña. Entonces, ¿qué va a crear? Anticuerpos. Esta mujer vuelve a quedar embarazada y engendra nuevamente un bebé RH positivo. ¿Qué ha creado esta mamá? Anticuerpos. Entonces, ¿qué hace? Rechaza a ese bebé porque lo desconoce. Es un distinto factor. Entonces lo desconoce. Entonces, ¿qué va a hacer este niño? Este bebé va a empezar a producir gran cantidad de glóbulos rojos para compensar. ¿Pero qué hace? No alcanza a producir glóbulos rojos maduros. ¿Qué produce? Eritroblastos. Al producir estos eritroblastos, no hay glóbulos rojos y se empiezan a destruir. Estos eritroblastos que contenían hemoglobina, y esta hemoglobina, ¿dónde se va a depositar? A nivel de la base del cerebro, produciendo lesiones neurológicas. Pero ¿cómo se hace para evitar dicho proceso? Cuando esa mamá tuvo el primer bebé, ¿qué se le hace? Se sabe el grupo sanguíneo de ese hijo, se sabe que es negativo y que esta mamá es positiva. A esa mamá durante las primeras 48 horas se le coloca una vacuna que se llama Gram. ¿Qué hace? Al colocarse esta vacuna, se la prepara a esta mujer para que en su próximo embarazo no vaya a tener problemas
con ese niño. Porque ese niño, si nace y no ha sido colocado esta vacuna, ¿qué va a producir? Va a tener daños neurológicos serios. Todo esto se ha evitado desde que se conocen y se determinaron los grupos sanguíneos, sabiendo especialmente el factor RH. ¿Alguna de ustedes, de las chicas de acá, es RH negativa y ha sido mamá? Profe, por el chat había puesto una. A ver, yo, profe. ¿Cuántos niños tuviste, Nuria? Nuria, uno solito, y te pusieron la vacuna. Pon el micrófono, Nuria. Ah, no te anda, no te anda. Bien, a ella le pusieron la vacuna ¿para qué? Para que en su próximo, oh, pobre, ahora arreglarlo. A ella ha tenido su bebé durante las primeras 48, 72 horas, se le ha colocado una vacuna, ¿para qué? Para, yo soy cero negativo y mi nena cero positivo. Claro, pero el RH son distintos. ¿Para qué se le colocó? Se le ha colocado una vacuna para crear un sistema inmunológico necesario, ¿para qué? Para que ella en su próximo embarazo, si llega a engendrar otro niño que es RH positivo, no lo reconozca como extraño. Si ella engendra un niño RH negativo, como es ella, no hay ningún problema. Desde esta vacunación, que las cubren todas las obras sociales y también el sistema de salud de nuestro país, es gratis, o sea que todo el mundo está cubierto. Y se ha solucionado grandísimos problemas neurológicos. Se hacía, cuando eso no ocurría, no se sabía, a ese bebé se le hacía, se le sacaba toda la sangre y se le cambiaba, era un sufrimiento impresionante. Yo tengo una pacientita que ahora es una, no sé cómo llamarla porque es niña, pero es adulta, con serios trastornos neurológicos, pero impresionante. Impresionante. Profe. Bueno, ¿otra preguntita? Sí, yo. Sí. Y en el caso de haber un tercer embarazo, ¿qué pasaría? Porque si con el primero hay que vacunarse, ¿no? Se vuelve a vacunar, no hay ningún problema. Se vuelve a vacunar y no hay ningún inconveniente. Porque a veces vos podés tener un embarazo que fue negativo como la mamá, no hay problema. Tiene un segundo embarazo y ese embarazo es positivo, ahí se coloca la vacuna. Y tiene un tercer embarazo y es negativo, no hay ningún inconveniente. Profe, Sí. ¿solo esto pasa cuando la mamá es negativo? Solamente cuando la mamá es negativa. Cuando la mamá es positiva, no importa que el bebé engendrado sea negativo. Solamente cuando la mujer es RH negativa. Si es al revés, no. Ah, bien. Solamente Profe, se da eso. Sí. ¿el factor RH es independiente de los grupos sanguíneos? Sí, son dos factores. Vos tenés el grupo sanguíneo, que son los grupos A, B, AB y el grupo 0, según el tipo de antígeno que haya en la membrana, y aparte de esos antígenos, este glóbulo rojo tiene un montón de antígenos. Y si tiene el antígeno D, el antígeno C, el antígeno H, tiene un montón. Pero cuando está presente ese antígeno D, me permite determinar que es RH positivo. Y cuando hay ausencia, digo que ese individuo es RH negativo. Usted imagínense que a uno le ponen, me tienen que hacer una transfusión y yo soy positiva, me ponen un negativo,
se va a producir una hemólisis, una ruptura de esos glóbulos rojos, que ahora vamos a ver. También se puede dar una transfusión de sangre, que es, no, este me gusta más, que este me había olvidado, porque lo había cambiado anoche. Bueno, ¿qué es la transfusión de sangre? Es la administración de sangre humana o alguno de sus componentes, ya sea sangre total, plasma o plaquetas, a los pacientes que lo necesiten y que se administra a través de una vía endovenosa. Debemos tomar medidas para asegurar la compatibilidad del grupo sanguíneo, del donante y del receptor, para evitar reacciones hemolíticas, o sea, la destrucción de esos glóbulos rojos. Las transfusiones de sangre entre grupos incompatibles pueden provocar una reacción inmunológica que puede desembocar o terminar en una hemólisis, o sea, destrucción, lleva a una anemia severa, a un fallo renal, a un shock o, en casos extremos, a la muerte de un individuo. Por eso es sumamente importante conocer el grupo sanguíneo y el factor. Ahora ustedes habrán escuchado con esto del COVID que se solicita plasma, porque ahí hay gran cantidad de anticuerpos. Uno puede dar sangre solamente para sacar plaquetas, albúminas, plasma, factores de renovación o sangre en total según la patología o la enfermedad que haga falta, que tenga la persona. ¿Alguna otra preguntita? Profe, ¿qué es hemólisis? Hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos. Sí. Se Gracias. rompen. ¿Qué ocurre? Si entra un grupo sanguíneo distinto al de uno, ¿qué hace? El glóbulo rojo es desconocido y lo destruye, se hemoliza, se destruye. ¿Qué me puso I40? A las I40 sí tenemos el practiquito. Bueno, voy a dejar de presentar así presento lo otro. ¿Lo están viendo ahora, chicos? Sí, profe. Estoy apretado que ya van varias veces que pongo y ya está. Bueno, voy a comenzar. La otro día, bueno, ahora hemos terminado con lo que es todo glóbulos rojos, con sus grupos sanguíneos que nos permiten determinar, y el factor es RH, sea positivo o negativo. También dentro de los componentes de la sangre tenemos las plaquetas conocidas también como trombocitos. Las plaquetas son producidas a través de la célula madre que se encuentra en la médula ósea, que recibe el nombre de megacariocito, que se produce por fragmentación de sus bordes citoplasmáticos. Este mecanismo de producción recibe el nombre de trombopoiesis. La producción de megacariocitos y plaquetas está regulada por una hormona que recibe el nombre de trombopoietina, que esta hormona es elaborada o fabricada en el hígado y en el riñón. Cada megacariocito es capaz de producir entre 5.000 a 10.000 plaquetas. La plaqueta tiene una forma redondeada
u ovalada y vive entre 7 a 12 días aproximadamente y es sumamente pequeña, mide entre 2 a 4 micras y es una célula que va a carecer de núcleo, pero sí contiene las organelas como sistema retículo endoplásmico, aparato de Golgi y mitocondrias. Las plaquetas son destruidas por un mecanismo de fagocitosis en el hígado y también por las células de Kupffer en el hígado. Existe siempre una reserva de plaquetas que se encuentran almacenadas en el vaso y que ante una necesidad de nuestro organismo se pueden liberar a la sangre. Esto ocurre por medio de una contracción esplénica, o sea, el vaso se contrae expulsando estas plaquetas almacenadas a la circulación. Pero este proceso se lleva a cabo a través de una estimulación del sistema nervioso simpático. Profe, ¿Sí? discúlpame que te corte justo. Sí. Recién dijiste hemólisis, la destrucción del glóbulo rojo, pero yo tengo anotado hemocateresis. Ese es el nombre científico o el nombre específico, hemocateresia, la destrucción de glóbulos rojos. Ah, dale. Es el proceso de envejecimiento de ese glóbulo rojo. Ese envejecimiento del glóbulo rojo que va perdiendo sus funciones, que no va produciendo el ATP, todo eso que deja de sintetizar la energía de la glucosa, ese proceso se llama hemocateresis, es la destrucción de los glóbulos rojos. Ah, bien, entonces la apoptosis Sí. es la muerte, la apoptosis entonces, ¿qué sería? La apoptosis es la muerte programada porque se sabe que ese glóbulo rojo va a vivir aproximadamente unos 120 días. Ah, bien, perfecto. Gracias, profe. No, por favor. La cantidad de plaquetas es igual tanto en el hombre como en la mujer. Van entre 150.000 a 400.000. No hay aumento ni disminución fisiológica. No aumentan ni disminuyen. Déjame hacer oración. ¿Pero se escucha? Profe, Sí. tengo una consulta. Nosotros vimos plaquetas en la otra vez pasada, pero vimos cómo se formaba un coágulo, o sea, cómo participaban las plaquetas para formar un coágulo, pero no vimos la formación, ¿no? No, porque yo le mandé coagulación pensando que estaba ahí el videíto de plaquetas y no, por eso ahora le doy las plaquetas. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, las plaquetas se elaboran por un proceso, pero de esto no le tomo nada de esto, ¿eh? De esto no tomo nada, porque no se lo pido. Solamente sería la coagulación, cómo se forman en coagulación. Sí. Perfecto. Bueno, estas plaquetas, como dijimos, se elaboran por un mecanismo de trombopoiesis a través de una célula madre gigante, multinucleada, que va a sufrir fragmentaciones citoplasmáticas para dar origen a las plaquetas. Pero estas plaquetas se caracterizan por tener una membrana celular específica. Está formada por glicoproteínas, factor plaquetar 3, ácido siálico, fosfolípidos, colesterol y lípidos neutros. Esta característica que tiene esta membrana le permite no adherirse al endotelio normal, o sea, poder viajar por este torrente sanguíneo, sin que se adhiera a los vasos, o sea, al endotelio. Pero que sí, al producirse una lesión, le va a permitir adherirse a ese endotelio o colágeno. Esta membrana celular, además, tiene un sistema tubular abierto que la atraviesa, que va a permitir
que sus componentes, sus distintos gránulos, que los vamos a ver después en la otra clase, puedan atravesar y formar parte de los mecanismos de coagulación de la sangre. Pero también tiene un sistema tubular cerrado donde va a almacenar calcio, prostaglandinas y tromboxano, que van a participar en estos mecanismos de coagulación. Este citoplasma que tiene esta plaqueta, vamos a encontrar que tiene gránulos densos, que son la serotonina, ADP, catecolaminas y calcio. Y tiene gránulos alfa, que van a participar en los mecanismos de coagulación. Que ya vamos a ver que tienen coágulos de actina, miosina, y que cada uno va a cumplir una función específica. Bueno, yo los voy a dejar acá. ¿Alguna preguntita hasta acá? Profe, Así yo voy al aula actual. tengo una consulta con respecto a los eritrocitos, a la membrana de los eritrocitos. Tengo entendido que tiene dos tipos de proteínas, que son las periféricas integrales. Las integrales, ¿verdad? Bueno, nosotros teníamos una duda ayer con respecto a la actrina y la espectrina. ¿Cuáles eran la actina y la espectrina? ¿Vendrían a ser las Son dos las periféricas. ¿vendrían a ser periféricas? Son las periféricas. Son las periféricas, esas que hacen una red en la parte interna, en la cara interna de esta membrana, y le van a permitir que darle la forma a este glóbulo rojo y forma lo que se conoce como citoesqueleto. Le va a permitir que darle la forma y le va a facilitar también este glóbulo rojo para que atraviese los capilares. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esa preguntita está en el practiquito. Esa preguntita está. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, los voy a dejar para que entren a su aula virtual, que ya son las 10:35. Lo que sí les voy a avisar que el miércoles que viene les voy a dar a las 9 de la mañana el teórico, ¿saben? Profe. Sí. O sea que actina y espectrina serían proteínas periféricas, ambas. Son proteínas periféricas y que van a cumplir la función de darle la forma a este glóbulo rojo y forman una verdadera red y forman lo que se conoce como citoesqueleto del glóbulo rojo para permitir darle la forma. Gracias. Otra pregunta. Profe, ¿va a subir el PDF sobre plaquetas? Cuando termine de darlo se los voy a subir. Ah, bueno, gracias. Porque tengo que hablar ahora después la función de cada uno de ellos, de esos gránulos, porque cada gránulo cumple una función específica. Bueno, nos vemos en un ratito, ahí entro al aula yo. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Mira acá con el niño. Chao, profe. Chao. Gracias.